Bueno, continuando con la revisión del apartado de fórmulas. Entonces, aparte de fórmulas en carpeta, hay una parte en donde podemos asignarle nombres a la celda como una forma de poder rastrear y ejecutar mejor fórmulas básicas que uno quiera construir. Si retomamos el ejemplo en donde teníamos la formulación de una hoja de cálculo para la amortización de un préstamo, en donde debemos de insertar acá el valor del monto del préstamo, la tasa y el periodo del año, pues es bueno uno eh, poder hacer esa referencia tal que la persona sepa qué es la información que va a registrar. Entonces, por ejemplo, si asignamos los nombres, por ejemplo, el nombre de esto que está aquí, pudiera decir a sí mismo saldo inicial o valor del préstamo. O sea, pudiera ser el nombre para esa celda. Ella automáticamente toma el monto, la referencia que está ahí y le voy a decir correcto. En este caso, esta fórmula le vamos a decir, en este caso esta es tasa mensual. Entonces, a esta, si le asignamos el nombre, por ejemplo, le asignamos un nombre, tasa, vamos a llamarle anual. Entonces, ya ahí tenemos esto. Aquí le vamos a poner el periodo en año. Periodo en año. Y ya esta es la tasa mensual. Está bien. Y el periodo en mes. Entonces vamos a asignarle acá periodo en mes. Ese sería el nombre de esta. Asignar el nombre, periodo mes. Y esta es la Q. Entonces, este le vamos a llamar asignar la cuota mes o cuota mensual. Okay. Vamos a ver si es. Ok, algo. El espacio. Cuota. El espacio sería acá. El espacio no puede ser un espacio en blanco, sino tiene que ser un underscore para que lo registre como tal. Entonces, si yo hubiera querido calcular el pago, por ejemplo, la fórmula de pago, me pide la tasa. Yo puedo escribir ahora, por ejemplo, y miren acá donde me aparece la descripción, la tasa mensual. El número de periodo, le hemos dicho que era el periodo mes, y miren cómo yo tengo acá, el periodo mes. El valor actual era lo que le llamábamos el saldo inicial, y miren cómo ya tengo aquí mi expresión. No tengo valor futuro y es al final del periodo. Entonces miren cómo mi fórmula de la cuota se evidencia acá igual. O sea que la tipificación de los rubros, pues entonces es una forma que ayuda luego a la construcción más rápida de una fórmula cuando tengo varios atributos. Simplemente con darle un nombre, entonces ya puedo asignarlo y construir mi fórmula y no tengo que señalar la celda, sino que ya al decir el nombre ya Excel sabe que es esa celda y la selecciona
puntualmente. Entonces, esa es una de las ventajas. Uno cuando ve esto, aquí uno ve ya los nombres que le hemos asignado. Por ejemplo, ya la cuota mes tiene este valor, el periodo en año tiene este valor. Si, por ejemplo, uno cambia el periodo en año en 3, recuerden que ya todo se recalcula. Igual los resultados que aparecían acá, también aparecen los nuevos resultados según los valores que evidencian esta celda. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, si hacemos un bloqueo de esta hoja, y más adelante aprenderemos a bloquear celdas y libros, pues entonces uno pudiera poner alguna referencia. Si esta hoja la van a utilizar otras personas, uno le habilita que esta información que está aquí sea la información en donde se van a digitar las informaciones. Entonces yo necesito que él me digite estas 3 informaciones. Entonces uno, ya cuando tiene esta parte asignada, uno puede utilizar un apartado que tiene que ver con datos, en donde podemos hacer una validación de datos, pero específicamente un mensaje de entrada. ¿Cuál es el mensaje que quisiera que se mostrara? Entonces uno le puede poner aquí una alerta de información indicando digitar el monto correspondiente a préstamo. Entonces, correspondiente al, correspondiente al, o sea, el monto inicial. Inicial correspondiente al préstamo. Entonces, de esa forma, cuando la persona se coloque encima de esta celda, sabe la información que va a digitar. Aquí solo tiene que digitar el monto inicial del préstamo. Acá, entonces, le puedes indicar como validación de información que el mensaje que te va a mostrar acá sea registrar la tasa anual del préstamo. Y finalmente, en este que está acá, pudiéramos indicarle también que la validación de información que yo necesito acá es que me ponga el periodo del préstamo en años. Y es bueno establecerlo como tal para que podamos ponerlo acá. Y miren acá, de esa forma, cuando alguien, tú le mandas una información como esta, tú le dices, ya, mira, estas son las informaciones que debes de registrar acá. Y si aquí él pone 1.5 años, pues entonces ya automáticamente se recalcula. 1.5 años son 18 meses y esa es la amortización que se ve acá. Entonces, son cosas que uno puede hacerlo ya puntualmente para evidenciar esta parte. Entonces, usted tiene cierre. Debería de poner el cierre. Tengo que poner aquí el cierre que habíamos puesto en algún momento. Ah, ok, sí está aquí. Ah, entonces esto es otra cosa. Ah, bueno, ya, sí, ya recuerdo que este lo hicimos como una validación de el pago del interés que se hacía mensualmente, pero esta sí ya sería la parte de amortización. Entonces, esa es la ventaja que uno tiene con la parte de los nombres. Si por ejemplo, yo hubiera querido calcular el total de pago o cualquier otra información, por ejemplo, miren acá que era eh, la cuota por los meses. Entonces uno dice, ah, ok, yo quería calcular el total de pago. Entonces yo tendría que era la cuota mes multiplicada
multiplicada por, bueno, tengo que volver otra vez acá, por el periodo de mes, la cantidad de periodo de mes que uno tiene. Entonces miren cómo esta información que está acá también la podemos evidenciar acá ya desde el punto de vista de nombres asociados a esta celda. Entonces, esa es una funcionalidad que tenemos en Excel para facilitarnos el tema de las fórmulas. También en el apartado de esto nos permite ver si hay errores en las fórmulas, ver si hay dependencias o errores relacionados a una particularidad, mostrar, por ejemplo, las fórmulas, si hay, por ejemplo, mira cuáles están relacionados, lo podemos ver ahí, te lo muestra, mira esta fórmula se relaciona con esto. Son cuestiones que y miren cómo lo podemos hacer. Podemos hacer los precedentes. Esta vinieron acá y luego fueron acá y mira cómo se ve todo el rastreo para llegar a ese valor que estamos viendo acá. Entonces, esas son cuestiones que nos permiten analizar las fórmulas desde el punto de vista de información, la quitamos, pero puedo ver, rastrear directamente los dependientes o los precedentes para que se vea hacia allá. Si hay errores y demás, pues entonces lo podemos calcular acá. Igual si queremos ver vamos a decir, ciertas informaciones, por ejemplo, como cosas como, déjame ver si está acá, si hay un error. Si quiero mostrar las fórmulas, por ejemplo, hay una ventana que dice, muéstrame las fórmulas. Entonces uno puede ver el documento, ver las fórmulas como están escritas y analizar si hay alguna que hemos cometido un error. Pues entonces lo podemos rastrear acá. Deshabilito acá para que solo se muestren los resultados. Y otra parte que utilizamos es la parte de cálculo automático. Las fórmulas por default vienen en Excel con cálculo automático, pero podemos utilizar el aspecto manual para que solo se calcule cuando uno lo solicite. Dígase, cuando hagamos calcular, que lo podemos poner aquí, calcular ahora, o ir directamente al apartado de fórmulas y lo podemos calcular acá. ¿Por qué es importante conocer el tema de calcular? Bueno, si yo estoy manejando volúmenes importantes de información, el Excel pudiera ralentizarse o sentirse un poco lento porque está calculando cada vez que hacemos una fórmula. Cuando sentimos eso, que estamos manejando un volumen de información importante, pues entonces recurrimos al artificio de indicarle, mira, calcúlalo manualmente cuando yo lo solicite. Y para eso existe el botón. Pero por default, cuando estamos trabajando en normal y son cuestiones simples, pues entonces le damos calcular de forma automática. Ya con esto hemos completado lo que tiene que ver con el cintillo de fórmulas, tanto con fórmulas básicas como los otros complementos que se muestran en este cintillo. Más adelante continuaremos entonces con otro aspecto de Excel relacionado a otro cintillo, posiblemente el cintillo de datos. Nos vemos en el siguiente video.